Seguimos en Especial Domingo. Ya vamos a hablar ahora, Agustina, con Andrea Falcone por el tema jubilado. Siempre quedan postergados con una inflación que se conoce esta semana más cerca del 6 o más cerca del 5%. Se lo vamos a preguntar a ella también porque seguramente analiza lo que está pasando en con ese sector del mejor modo posible. Andrea, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, gracias por este contacto. Sí, exactamente. Te preguntamos, ¿cuánto perdieron este año o en los últimos meses los jubilados respecto de sus saberes en comparación con la inflación? Mira, hay diversas mediciones, también muchas que van tomando los últimos 4 años, porque la pérdida de los jubilados viene sostenida, pero todos los números nos están arrojando que aún con esta inflación tan alta, las jubilaciones más bajas perdieron poco comparativamente por el tema de los bonos. Entonces, cuanto más bajas fueron las jubilaciones, más bonos recibieron, fueron compensando un poco mejor. Ahora, todas las jubilaciones de la media para arriba han perdido muy significativamente. Y además, con este parche que son los bonos, que no terminan siendo una solución definitiva, porque en definitiva no sabemos ni cuándo se van a pagar, ni de cuánto van a ser, ni a quién le va a tocar. Entonces, claro, la imprevisibilidad no le permite al jubilado organizarse. Claro. Y hubo un reciente aumento, si no me equivoco, 15%. Digo, ¿alcanza frente a este panorama que vos estás muy bien describiendo? Bueno, el aumento es significativo, pero porque la inflación es muy alta. Claro. Y además hay entre 3 y 6 meses de demora entre que el jubilado pierde el poder adquisitivo y lo recupera por vía de la movilidad. Acá, mientras no resolvamos el tema de la inflación, que afecta a todos, ¿no? Porque tampoco, aunque las paritarias son altas, tampoco arreglan este costo de oportunidad. Siempre me gusta repensar esto, sobre todo porque el jubilado invierte principalmente en alimentos, con lo cual hoy una jubilación mínima de 37.000 les alcanza muy justito, pero es fundamental entender que lo que el jubilado no pudo comprar en el mes de marzo, no es que cuando le dan el aumento en julio va a comprar más carne o va a comprar más leche, claro, o se va a alimentar mejor. Correcto. Ahora, Andrea, ¿cuánto perdieron en porcentaje los jubilados? ¿Qué índice estás manejando? Bueno, lo que se está diciendo que hubo una pérdida de 6 haberes en los últimos 4 años, sobre todo muy acentuados desde el 2020. Recordemos que tuvieron una suspensión de la ley de movilidad. A mí sobre esto me gusta mencionarlo porque valoramos mucho que haya una ley de movilidad automática. Lo que no podemos permitir es que se suspenda cuando no nos convienen los números. Y esa suspensión de la ley de movilidad tuvo consecuencias. De hecho, hoy hay muchísimos amparos en la justicia. Entendemos que este año la Corte va a resolver si eso fue constitucional o no. Pero cuando yo suspendo una ley de movilidad no es para dar algo más. Claramente la estoy suspendiendo porque, como dijo el presidente, es impagable. Y desde ahí, bueno, se reemplazó por otra fórmula que no ha sido más beneficiosa. Claro. Claro. ¿Hay números respecto a cuántos jubilados hoy están bajo la línea de la pobreza? Sí, arriba del 70%. Qué bárbaro. Pensá que la jubilación mínima son 37.000 pesos, está debajo de la canasta, más del 65, casi 70% de los jubilados cobra la mínima, y la jubilación media son 56.000. Tampoco estamos muy lejos de la jubilación mínima. Claro, es tremendo. Es decir que hay un 70%, ¿entendí? ¿O ese es el porcentaje de jubilados debajo de la línea de pobreza? Sí. La realidad es que hoy los jubilados están peor que en los años 90, cuando veníamos a Norma Pla en la calle, sí. Cortando las calles, acampando. Reclamándole a Domingo Cavallo, cómo no olvidarla, las lágrimas de ese reclamo. ¿En cuánto está la canasta básica de un jubilado? Y ya que hablamos de un 70% debajo de la línea de pobreza, ¿tenemos que hablar de jubilados indigentes también? Es difícil, la verdad. La canasta de jubilado es más alta. Por ejemplo, la que mide la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires supera los 100.000 pesos. Y esto tiene que ver con que el jubilado tiene más gastos, ¿sí? Claro. Porque quizás no puede usar las promociones, entonces va a sus comercios de cercanía, porque a veces no se mueve transporte público, tiene que usar remis, porque hay medicamentos que consumen que no están al 100%, no están dentro de la lista de 100 medicamentos con cobertura gratuita. Entonces, la persona grande de por sí tiene más gastos que los jóvenes y por eso la canasta básica que mide Eugenio Semino supera ya los 100.000 pesos para la Ciudad de Buenos Aires. Claro, ¿y la jubilación mínima está en cuánto dijiste? 37.500. Claro, la brecha es tremenda, es enorme. Necesitas 3 jubilaciones mínimas para superar esa
esa necesidad casi básica que tienen los jubilados, porque bien decís que el costo en farmacias o en medicamentos, en médicos es mucho mayor. Ahora después vamos a hablar de lo que ganan algunos empleados públicos, pero el problema de jubilados, vos decís que hoy es tan grave que supera la crisis de los años 90. Y lo que viene, ¿qué sabés para en una de esas tener mejores noticias o no, Andrea? Mira, lo que debería venir, a mí me gusta siempre pensar en que estamos en un momento oportuno para repensar algún tipo de modificación de nuestro sistema. Cada vez que se pone la palabra reforma sobre la mesa se nos hiela la sangre, pero también tenemos que entender que es una oportunidad única, que tenemos de hacer un sistema realmente que sea sustentable. Si nosotros seguimos por este camino, no es que no hay consecuencias. Alguien va a tener que pagar eso, y lo están pagando los jubilados. Porque cuando yo tengo una determinada cantidad de dinero para repartir entre más personas, necesariamente lo que le voy a dar a cada uno de ellos es menos. Claro. Entonces, esto de que las jubilaciones han ido cayendo en poder de compra a lo largo del tiempo tiene una explicación, tiene una razón de ser. Se llama ANSES desfinanciado. Cuando yo ingreso personas al sistema sin aportes y no me gusta estigmatizar al que no tiene aportes, porque muchas veces trabajó, pero trabajó negro. Fuera del sistema, de manera artesanal, como se dice, ¿no? Sin el aporte necesario. Ahora, hay un montón de gente en esta economía informal que va a pagar las consecuencias. El título sería, ¿el ANSES está desfinanciado? ¿Este es el título, Andrea, para sintetizar lo que comentaba? Yo te diría que no solo está desfinanciado, está en situación terminal. Esa es la realidad. Ahora, ¿es único el caso en el mundo? No. Es más grave, ¿por qué? Porque a los desafíos que tienen otros países, en nuestro caso se suma la informalidad laboral y también la informalidad impositiva, porque no nos olvidemos que ANSES también se nutre de impuestos, parte del IVA, parte de impuestos a las ganancias, las industrias de las tabacaleras. Entonces, cuanto más informalidad y laboral impositiva, más esto impacta en la ANSES. Claro. Entonces, a los desafíos que enfrenta el mundo, que tiene que ver con un envejecimiento, con que la pirámide demográfica se invierte, y esto a veces la gente se queda y dice, ay, ¿cómo? No, pero es buenísimo, vamos a vivir más, ¿sí? Vamos a vivir mucho más. Entonces, como en el 2036, que es mañana es 2036, va a haber más adultos mayores de 60 que menores de 10 años, necesitamos trabajar sobre esto. Y es buenísimo porque vamos a vivir más, pero esto también implica ciertos cambios. Y nosotros no solo resistimos los cambios en los sistemas, las reformas, las adecuaciones, sino que queremos igual vivir bien y tener buenos ingresos. Nadie está pensando en ese dato. Coexisten. Nadie está pensando en este dato que es muy contundente. Vos decís que en el 2036 está previsto que en el mundo esté habitado por personas más gente mayores de 60 años que menores de 10 años, ¿así? Claro, porque ¿cómo crece la población? Bueno, al 0,8% anual, claro, pero los adultos mayores de 60, al 3,2% anual. Mirá. Entonces, esto que te digo, 2036 va a haber más adultos mayores de 60 años que niños de 10 años. Y esto que invierte esta pirámide demográfica va a acarrear cambios, lo hacen las empresas, lo hacen los gobiernos, lo hacen los sistemas previsionales. No podemos resistirlo, porque si lo hacemos y no tomamos decisiones inteligentes, bueno, las jubilaciones van a ser cada vez más bajas, digamos. De algún lado eso va a salir. Andrea, quisiera compartir un tuit que es tuyo, de tu autoría, que tiene unas comparativas interesantes. A ver si lo tenemos, porque me gustaría que seas vos misma quien nos lo explique. Allí lo tenemos. Dice, el salario promedio del PAMI es de 428.000 pesos mes-mayo, donde se pagan los mejores salarios, y allí vemos los organismos, empresas y dependencias del sector público. Tenemos, por ejemplo, Nucleoeléctrica Argentina, 746.920. Bueno, contanos un poco vos de qué se trata, ¿no? Este tuit que hemos visto y que tiene que ver con una comparativa interesante. Contanos vos. Mira, mi hermano es economista. Hace muchos años yo no entendía qué significaba salir de la convertibilidad. Y él me dijo, mira, es como si vos vas al banco, pedís un préstamo, haces una mega fiesta con ese préstamo, bueno, después lo tenés que pagar. Claro. Esto es lo mismo. Cuando vos tenés que el salario más alto de la industria privada es en la minería, con un promedio de 240.000 pesos, y el promedio más alto en el sector público es el doble, el triple, el cuádruple, ahí te das cuenta que estamos en un sistema que colapsa por sí mismo.
Y no es justo, porque nos arrastra a todos como país. No es justo para los que nos estamos rompiendo el alma para sacar este país adelante. No es justo. Y además no podemos tener un ¿cuánto tiempo es sostenible esto, no? No, no es sostenible. Pero así está el país atado con alambres. Y la verdad es que cuando vos viajás por el mundo, en temas de trabajo, de laburo, te das cuenta que el nivel del argentino es increíble. Increíble por los desafíos que tenemos. Entonces, toda esa gente pujante se merece un país mejor. La persona que se toma el tren todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar y vuelve a las 7 de la tarde a su casa, se merece algo mejor. Pero además hay una paradoja en esto, Andrea, permitime ya que abriste el tema de lo político, es que la mayor parte de los dirigentes vivieron casi toda su vida. Pensemos, por ejemplo, por Cristina Fernández, que toda su vida laboral cobró del Estado. Pensemos en Aníbal Fernández, en muchos de los dirigentes que además hicieron muy mal las cosas para llevarnos a esta circunstancia, pero son los más beneficiados por un sistema en el que ellos reclaman redistribución, pero los beneficiarios de la supuesta redistribución son ellos. Los sueldos estatales tienen que estar emparejados con los sueldos privados. Esto es así, porque no hay suficiente para mantener un Estado tan grande que además está bien que proteja a los más vulnerables, pero esa vulnerabilidad tiene que ser temporal. Nunca nos olvidemos, sobre todo las personas que trabajan también en donaciones y demás, que cuando una mano da, y esto lo pongo acá, cuando una mano da, la que recibe está abajo. Entonces, nosotros no necesitamos una mano arriba y una abajo, necesitamos manos parejas, necesitamos darles herramientas a todos para que puedan progresar. Entonces, las moratorias previsionales, los planes, tienen que ser temporales, parches, no pueden ser un sistema que se sostenga 10, 15, 20, 25 años. Y déjame que te sume otro dato, permitime, ¿no? Para ir conversando sobre esto que es interesantísimo, vos lo tuiteaste. En la actividad privada en general, como todo depende de cómo funciona ese negocio, ese ámbito, si genera o no riqueza, se rinde examen de manera permanente. En la función pública se milita, no importan los resultados, importa la militancia y cada gobierno se pasa una caja, digamos, que es para los militantes y no para los mejores en sus rubros. Y este es un déficit que va en contra del propio Estado, además. Sí, pero va en contra nuestro, porque vos tenés de un lado el promedio de un salario de empleados de comercio es de 100.000 pesos. Yo no puedo tener un empleado promedio en el PAMI de 400.000 pesos o en el ANSES de 300.000 pesos. Hay una desproporción. Entonces, creo que ahí, si nosotros, es cierto que es incómodo, cierto que cada vez que si un político en serio plantea algún tipo de modificación y de reforma, es difícil que traccione votos, porque a todos nos dan miedo los cambios, pero los que lideran son los que nos tienen que llevar esos cambios necesarios, porque si no, esto es como si vieras el iceberg y vas apuntando el barco y vos no cambiás a tiempo el rumbo, se va a chocar. Entonces, los que nos lideran son los valientes que tienen que llevarnos en los cambios que necesita la Argentina para salir de esta crisis y finalmente volver a ser un país ordenado, serio, previsible, organizado, sustentable. Y en ese sentido, ¿cómo debería ser un sistema previsional sustentable, como vos estás diciendo? ¿Qué cambio deberían empezar a traccionar? Sin política, primero, porque el Estado acá cuando se metió hizo las famosas AFJP, que fueron una estafa. ¿Por qué? Porque cada 2 pesos que vos ponías, 1 peso se lo quedaba la FJP en concepto de comisiones y de gastos. Obviamente todo eso también iba repartido en la política. Entonces, ese ejemplo, ¿qué hizo? Dijo, no, el ahorro privado no es viable. Yo entiendo que las personas que tienen más de 60, 70 años, incluso colegas, creen que el ahorro privado no es posible. Bueno, ese es el camino al que va el mundo y ese es el camino inexorablemente donde vos vas a tener, no para los que tienen más de 50 años, porque ellos van a llegar a jubilarse y estos sistemas van a seguir vigentes, pero para los que tenemos 40, nos tienen que incentivar a analizar perspectivas de ahorro individual. Totalmente. Te cuento un caso concreto que lo hemos abordado porque muchas veces hablamos con él. Mauricio Zabalza, 20 años en Nueva York, se quiere volver a la Argentina en un par de años. A General Belgrano, a su lugar de origen, y se viene con una jubilación de Estados Unidos que le permite sostenerse acá. Después verá él cómo lo va a cobrar, no cuánto de allá. Pero él lo que hizo a lo largo de 20 años fue invertir justamente en un fondo de inversión, más allá de la jubilación prevista por el Estado. Es decir, tenés alternativas. Acá casi no funciona, salvo para las cajas, no pienso en los abogados
y en algunas cajas que tienen autonomía respecto al régimen general, ¿no? Igual están pésimas, desfinanciadas, quebradas, una situación muy compleja. Las cajas de los médicos de la provincia de Buenos Aires, odontólogos, arquitectos. La realidad es que el sistema necesita un cambio, el mundo está empezando a transitar ese cambio, pero ¿eso qué requiere? Bueno, independencia financiera. Necesitamos que los pibes en las escuelas entiendan que cuando ganan plata, ¿cuánto van a tener que ahorrar para su futuro, para cuando se retiren? Para poder retirarse. Te digo otra cosa, este modelo en el que crecimos seguramente usted, bueno, ella no sé porque es más joven, pero el que creciste vos y yo, es estudio, trabajo, me jubilo. No existe más ese modelo de 3 etapas. Claro. Ahora es estudio, trabajo, me reconvierto a los 40, 45 años quizás en otra profesión según los cambios tecnológicos. O en la misma. Y sigo. O en la misma, claro. Lo que vi, por ejemplo, de mi vacación ahí también afuera, es que mucha gente grande está trabajando en la actividad privada, se generan, es decir, hay una búsqueda de los mayores, estos que vos decís tienen más de 60 y que están con toda la fuerza porque la medicina y la ciencia permitió una muy buena calidad de vida después de años que en general se trabajó para eso, y están activos y no quieren retirarse porque no quieren vivir miseria, porque se sienten activos y mientras tanto pueden recoger parte de los frutos que sembraron a lo largo de su vida, ¿no? Los cambios médicos y tecnológicos nos dan 1 año más de vida por década, ¿no? Cada década que pasa se extiende. Creo que la Argentina es 75 ahora, o 74. Yo tengo hijas de 4 y 8 años que tienen una expectativa de vida de 107 años. Entonces, lo que se viene es esto de la vida de 100 años. Ahora, esto es una oportunidad. Ahora, bueno, vivir muchos años más también tiene sus implicancias, sus cambios, que hay que abrazarlos y entenderlos. El otro día, después de la salida con ustedes, una señora me dijo, pero yo soy servicio doméstico, no me dan más el cuerpo, tengo 55 años. Bueno. Porque seguimos trabajando en un modelo donde hay un deterioro físico, ¿no? Minería, los colectiveros, los que trabajan en ciertos hospitales. Entonces, lo que tengo que trabajar es que esa persona no tenga un envejecimiento prematuro. No darle un régimen especial. Digo, desde el punto de vista que vemos esta cuestión tiene que empezar a cambiar. Claro, pero digo, cuando se habla de tal vez extender la edad a la que uno se jubila, digo, ¿qué pasa ahí? Porque vos lo mencionás, ¿no? Hay distintos tipos de trabajos que uno realiza a lo largo de la vida. ¿Cómo lo ves? Primero que los cambios en Argentina siempre los hacemos intempestivos, ¿no? Pero es que un cambio de un sistema previsional se planifica 15, 20 años, por eso yo estoy diciendo trabajemos hoy en cuál va a ser nuestro sistema del 2036. Claro. Ahora, lo que digo es, no podemos resistir ese cambio. ¿Por qué? Porque ¿cómo se alimenta el sistema previsional? No quiero decir que es un esquema Ponzi, porque la gente va a empezar, ¿viste? La gente ya piensa que es un esquema Ponzi, pero sí es un esquema piramidal. Entonces, depende de cuánta gente va entrando en la base que va alimentando la punta, que son los que tienen que cobrar. Entonces, si yo no voy a tener muchos jóvenes dentro de 15 años, pero sí voy a tener mucha gente grande, ¿no les parece que tenemos que planificar eso? Claro. O vamos a decir, además, no, yo quiero la jubilación así. Bueno, pero además lo que dice Agustina es, ¿hace falta el modelo estatal tan presente que es un modelo del siglo pasado que se va? Yo no quiero, digamos, no digo volver a los 90, ¿no? En donde se borró el Estado, sino algo mixto o algo más libre. Es decir, la posibilidad de que no solo el mercado laboral, y esto es un cambio cultural, adquiera y busque a las personas que con gran experiencia y todavía muchos recursos físicos puede aportar, digamos, y eso no significaría extender o ampliar la edad jubilatoria, sino por el contrario, y proponer sistemas de ahorro previo, ¿no? Sistemas de fondos en los que uno puede autogestionarse, por supuesto que uno lo puede hacer con una caja de ahorro y de otras maneras, pero algo más regulado o en todo caso pensado como sociedad, tal vez. Mira, el sistema que tenemos hoy nace a fines de 1800, pero fue como una respuesta frente a, recordemos que había revolución industrial, había realmente hacinamiento, trabajo de 14, 15 horas, infantil. Bueno, frente a esa opresión nace un sistema de seguridad social que da cobertura y protección a los trabajadores. Hoy estamos en otra instancia. Nosotros necesitamos empoderar a las personas para que sepan cómo ahorrar, cómo invertir, las reglas básicas para manejar financieramente, porque si no, lo que se espera es que al final del camino venga papá Estado y te cubra. Ese sistema funcionaba mientras había altas tasas de fecundidad y, digamos, una expectativa de vida más baja. Bueno, ese modelo hoy, 100 y pico de años después, no es más viable y no tenemos que tomarlo con angustia, lo tenemos que, te repito, que tomar como una oportunidad, porque yo estoy feliz
de pensar que voy a poder vivir 100 años. Estoy feliz. Bueno, si eso requiere un cambio en mi cabeza y entender que no va a funcionar mi vida como la de mi papá, que trabajó 40 años en una misma empresa y después se jubiló, bueno, se jubiló pero le pagan la mitad de lo que le corresponde. Entonces, ya ahí te está mostrando que ese sistema estaba craquelando. Pero además entonces, lo injusto. necesitamos pensarlo. Pensemos solamente en el capítulo de los juicios adeudados, de gente que se muere con sentencia firme, pero que el ANSES no le reconoce y demora el pago, insisto, después de que los juicios le salen a favor, sistema injusto, pero además doblemente agravado cuando la vicepresidenta sí obtiene la doble pensión. Entonces, de nuevo, el escenario en donde la dirigencia política obtiene beneficios que el resto de la población no obtiene, ¿no? Para un sistema tal vez caduco. Sí, pero estas cosas no solo yo te diría que se tienen que terminar, sino que se van a terminar, porque la crisis hoy es de tal magnitud que, primero que sí, Argentina ha sido un caso único en el mundo. No hay otro caso en el mundo con 1 millón de jubilados que le han hecho juicio al Estado por una estafa. No existe. Entonces, somos únicos en el mundo, te diría, Virome, Dulce de Leche, el colectivo y los juicios de los jubilados. Es realmente indignante, es una vergüenza. Por suerte, te digo, los están pagando. Aún en el año de pandemia pagaron a tasas récord, pero esto nunca tuvo que haber existido. El hecho que un jubilado apenas se jubila tiene que darse vuelta y hacerle juicio al Estado. Lo que también quiero decir a todos los que nos están viendo, que abracen todos estos conceptos que estamos mostrando. Son oportunidades únicas de empezar a ver las cosas de otro punto de vista. No podemos taparnos los ojos y decir, bueno, esto no existe, yo quiero que las cosas, es como cuando uno ve a los hijos, no quiero que crezcan, no quiero que crezcan. Bueno, van a crecer. No, sobre todo porque es un sistema que, por lo que vos nos venís contando, digo, lo abraces o no, se va a terminar cayendo solo casi. Bueno, hoy está con una desfinanciación preocupante, muy preocupante, con una caída en los ingresos de aportantes activos. Hay mucha migración al monotributo, que se aporta muy poquito. Yo no sé si todos los monotributistas saben que van a ir a una jubilación mínima, con lo cual si no tienen un plan B, pasa como cuando vamos a jubilar a una persona, hacemos los números y dice, pero yo con 37.000 pesos no vivo. Pero eso, si nosotros se los avisamos antes con información, deciden mejor. El tema es que nadie se los dice. ¿Y cuál sería una recomendación para los de 30, 40 o 50, por ejemplo, que hoy deberían mirar al futuro y tal vez no confiar tanto en el sistema jubilatorio? ¿Qué hay que decirle? Que hagan un ahorro, por supuesto, ¿no? Recomendaciones tal vez triviales, pero que vale la pena remarcar porque, como vos bien decís, un monotributista no le va a alcanzar ni para comprar 1 kilo de asado por vez cuando llegue su momento. Mira, para mí, que tengo 41 y trabajo de esto, fue un descubrimiento entender que me faltaba educación financiera. Yo soy una profesional, trabajo de esto. A mí me costó entender que tenía que aprender de educación financiera. Así que ese es el consejo para todos los que tienen menos de 50 años. Y también para los que tienen más de 40, decirles quizás sus trabajos en el tiempo desaparezcan porque esas funciones son reemplazadas quizás por tecnología. Sepan que hay un montón de programas ya en Argentina financiados por entes como el BID, donde nos ayudan a reconvertir una persona de 40 años que quizás trabajó toda la vida como cajero en un banco y hoy puede reconvertirse porque eso está probado a tecnología y volver a reinventarse a mitad de camino. Hay muchas puertas para abrir, muchas cosas para aprender, lo que tenemos que estar atentos, no negarnos y saber que ahora viene una vida de aprendizaje continuo. Me gusta este concepto, porque Qué importante también, digo, empezar a pensar también en una educación financiera desde chicos, ¿no? Digo, algo que también debería incorporarse, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? En las escuelas, en las universidades, en los profesionales, poner programas que ayuden a los que hacen startups, los que empiezan sus negocios. Yo cuando empecé tuve que aprender sola, si alguien me hubiese ayudado, o como ahora que estoy en ligas de más de 40 años donde trabajamos todos juntos en diferentes disciplinas para ayudarnos, esta cuestión de trabajar juntos para acortar plazos, para aprender más rápido, necesitamos que el Estado nos ayude en eso, no que nos dé un plan, que nos ayude a crecer y ser independientes. Correcto. Esto que traes como concepto, que está buenísimo, porque tal vez hoy domingo nos permite reflexionar sobre este concepto, esta idea. ¿Qué es la educación financiera? ¿Cómo la definirías, Andrea? Primero, para los que tenemos menos de 50, hacer ese clic. Lo digo por algo personal, ¿eh? A mí me pasó. Yo pisé los 40 y dije, bueno, yo no voy a aprender de Bitcoin, no voy a aprender de temas de bolsa, no aprendo cosas de tecnología.
y alguien me dijo, no, esto es aprendizaje continuo, vas a vivir 100 años. Ahí empecé a decir, bueno, puedo, ¿no? Entonces empecé a entender que yo podía hacer pequeñas inversiones, entender cuánto tengo que ahorrar de lo que a mí me ingresa. ¿Cuánto tengo que ahorrar si yo quiero retirarme a los 70? Bueno, ¿cómo es mi estilo de vida? ¿Cuál es mi ¿Y expectativa? qué modo de ahorro, por ejemplo, Andrea? Bueno, hay cálculos que ponderan muchas variables que, por ejemplo, el sistema previsional no pondera, ¿no? De cómo yo quiero vivir mi vejez, si yo tengo 30 años, ¿cuántos hijos pienso tener? Hay muchas variables que uno tiene que poner en el sistema que te hace determinar cuánto tenés que ahorrar. Y después de eso, ¿qué hago con ese ahorro? ¿No? ¿Cómo lo puedo invertir? ¿Cómo, digamos, tiene que ver con un montón de herramientas que hasta ahora no las necesitábamos porque esperábamos la jubilación. Ahora, visto que las jubilaciones son cada vez más bajas, que el sistema está, digamos, colapsando en muchas partes del mundo, bueno, denme herramientas para que yo pueda defenderme sola. Y esto tiene que ser algo lindo, porque entonces yo voy a poder manejar mi ahorro individual y también el Estado tiene que estar... Claro. Perdón, justo escucho el control. Entonces yo tengo que estar como Estado, sí, para solventar a aquellos que quizás necesitan estos primeros pasos, ¿no? Que necesitan reconvertirse, que necesitan educación financiera, generar polos de educación para gente en tecnología. No hay trabajo, pero en lo que es tecnología hay 15% de búsquedas que no logran cubrir, con sueldos de 200, 300 mil pesos. ¿Por qué no ayudamos a reconvertir chicos y adultos más de 30 años en tecnología? Hay mucho para hacer, pero a través de un lugar mucho más positivo y de empoderamiento real de las personas. Hay muchas formas de ahorro hoy, pensando en estas generaciones que tal vez sean las que hoy más estén escuchando Especial Domingo, 30, 40 y 50 años. Hay distintas formas. ¿Cuál es una de ellas? Mira, hay diferentes formas también según la personalidad de cada uno. Se llama, viste, uno depende de la personalidad del inversor. Sí. Si yo soy una persona que no me siento muy cómoda, soy un poco aversa al riesgo, prefiero algo más seguro, puedo ir a un seguro de retiro y hay muchas compañías de seguros que toman tu dinero, lo invierten y te garantizan una rentabilidad al final de camino cuando te retirás. Si sos un poquito más arriesgado y te gusta aprender, bueno, hay muchas herramientas financieras, incluso a través de los propios bancos, donde uno puede invertir en ciertas cosas, quizás en empresas que uno conoce o en paquetitos de empresas que ya están prearmados y que tienen una determinada rentabilidad. Correcto. Exactamente. Andrea, nos pasamos por todos lados. Y paseamos por muchos lugares, pero a ver, sí, vos tenés otra pregunta, Gus. Sí, porque, a ver, yo me quedé pensando en esto de aprender también desde chicos, desde la universidad. Es bueno, digo, vos recién mencionabas algunos ejemplos, ¿no? De cosas que podemos hacer. Hay lugares donde uno puede tal vez acercarse para poder aprender más de esto. Si tenés alguna sugerencia, siempre sirve. ¿Dónde poder informarnos de esto? Por ahora no hay mucho. Yo estoy trabajando mucho en esto. Estamos armando un proyecto muy, muy importante para esto, para empoderarnos y sobre todo para que la gente recorra el camino que yo recorrí, que a mí me pasó. A mí me pasó todo esto que te estoy contando. Primero me apesadumbró, me angustió y después me levantó. Y dije, bueno, hay un montón de gente armando herramientas, vamos a unir todas estas herramientas, vamos a armar de hecho un foro a fin de año sobre esto, sobre longevidad y que tiene que ver con todos los aspectos, porque también otra cosa que no nos enseñan es que si yo voy a vivir 100 años, tengo que cuidar mi cuerpo, ¿no? A nosotros nos enseñaban a trabajar. No nos enseñaban que si no como sano, quizás llego a los 100 años, pero si soy diabético voy a tener una muy mala vida. No me enseñaban cuáles son los alimentos que debería evitar, que el azúcar es pésimo desde el punto de vista inmunológico, que me baja las defensas. O sea, nadie nos enseñó eso en el colegio. Nos enseñaban a trabajar. Necesitamos herramientas también para cuidar nuestro cuerpo, alimentarnos bien y poder tener una longevidad que sea positiva y no padecerla. Interesantísimo. Andrea, interesantísimo. Muchas gracias por tu gran informe. Hasta la próxima. A ustedes. Hasta luego. Gracias.